Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a Ramadán Karim, el programa en el que resolvemos las dudas que puedan surgir acerca del ayuno en el mes de Ramadán y en el que, como siempre, nos acompaña y nos ayuda a todo ello el Sheikh Mohamed Isa García. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenido una vez más con nosotros. Muchas gracias. Estuvimos hablando sobre la mujer, ¿no? La mujer y el Ramadán, su práctica. ¿Qué ocurre con la mujer que está embarazada o está en periodo de lactancia o de amamantamiento a su bebé? ¿Tiene obligación de ayunar? ¿No? ¿Qué es lo que marca la Sharia en este caso? Bueno, en el caso de la mujer que está embarazada, la mujer que está amamantando a su hijo, en principio la obligación de ayunar corre para toda aquella persona que tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, en esta situación, la mujer necesita, con un conocimiento propio, tomar una decisión. Es decir, si considera que el ayuno no le afecta negativamente en su embarazo o en el caso de la lactancia, la mujer debe ayunar. En caso de que la mujer considere de que le es demasiado dificultoso eh, en el embarazo o en la lactancia ayunar, entonces tiene permitido no ayunar. También se debe considerar para esto el consejo de un experto, es decir, Un médico quizá en este un caso, ¿no? médico. Y sobre temas de ayuno, incluso yo recomendaría si pudiera ser un médico musulmán, porque no todo médico puede comprender lo que significa el ayuno para un musulmán, e incluso a una persona completamente saludable le podrían decir que lo mejor es que no ayune, Ujú. ¿no? Entonces, para este tipo de cosas, un experto musulmán sería lo más indicado. Em, Quizás la mujer tenga la voluntad de ayunar y de soportar el sufrimiento del ayuno. Sin embargo, este médico le puede decir, si fuera musulmán mejor, pero de todas maneras hay que considerar la opinión de todos los expertos, aunque no sea musulmán, si le dice que puede afectar negativamente el embarazo o que puede quedarse sin leche para amamantar cuando es un derecho del recién nacido ser lactado por su madre. Entonces, en este caso, la mujer musulmana no tiene la obligación de ayunar. Por cada día que no ayune, una vez finalizado Ramadán, debe compensar por cada día no ayunado un día, ayunar un día. Eso en el caso de que lo que deba sea simplemente un Ramadán. En caso de que se junten muchos, o sea, puede suceder el primer año no ayuna porque está embarazada, le fue muy dificultoso o por consejo médico no ayunó. El segundo año estaba dentro de los primeros 6 meses de vida del bebé, y durante esos 6 primeros meses es prácticamente lactancia exclusiva. Y recordemos que la lactancia es un derecho del recién nacido. Lamentablemente en estas épocas, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la estética y mucho la ocupación de la mujer con respecto al trabajo o a veces al estudio, Sí, la hace que se sea situación del mercado negligencia. laboral hace que a menudo la mujer no pueda dedicarse a las labores que realmente le gustarían, a cuidar de sus hijos, etcétera, ¿no? Y tenga que recurrir, pues, bueno, a sistemas más comerciales o industriales como las leches maternizadas u otras cosas, ¿no? Sí, sí, siendo que en realidad el mejor alimento para su hijo es la lactancia. Y, y bueno, durante esos 6 primeros meses de vida, los médicos recomiendan, y la Sharia sí lo ha mostrado, que es la lactancia exclusiva, es decir, que el niño solamente eh, consuma la leche materna. Entonces, cuando la lactancia es cada hora, hora y media, 2 horas, a la mujer se le hace a veces muy difícil ayunar, y de hecho si ayuna quizás no tiene la leche suficiente. Entonces, si el primer Ramadán no ha ayunado por el embarazo, el segundo porque está en los primeros 6 meses de lactancia, el tercer Ramadán porque la lactancia en el Islam se extiende hasta 2 años. Ujú. Es decir,
Lo que indica la Sharia en el Sagrado Corán es que el destete, es decir, la finalización de la lactancia, sea a los 2 años. Entonces, aquí estamos hablando de 3 ramadanes. Claro, la mujer podría encadenar varios embarazos, varias lactancias y estar encadenando, pues como dices, 3 ramadanes, ¿no? Mínimo estamos hablando de 3 ramadanes si es que luego del tercer año no No queda tiene otro embarazado hijo, claro. nuevamente. Entonces, en esas circunstancias, los sabios consideran de que eh, la mujer embarazada tendría la misma categoría que aquella persona que está impedida, que podría ser el enfermo o podría ser categoría legal, ¿verdad? O sea, la embarazada estar embarazada no es una enfermedad. Ujú. Em, y también los ancianos, es decir, dentro de la misma categoría legal, y por lo tanto podría compensar por cada día no ayunado, dando de desayunar a un ayunante. Es decir, que si se le junta el primer Ramadán por el embarazo y los dos siguientes por la lactancia, un segundo embarazo más 2 años de lactancia, estamos hablando de 6 Ramadanes, más el Ramadán del año en el que está, es decir, en un año la mujer tendría que ayunar 7 meses, ¿verdad? Lo que es realmente muy dificultoso. Entonces, para esas situaciones así, los sabios dicen que compensa por cada día no ayunado dando desayunar a un ayunante. Esa sería la situación de la mujer embarazada o la mujer que está lactando, ¿no? Y él lo sabe. También otra de las situaciones peculiares que se pueden dar en la mujer, ¿no? Y otra de las situaciones para la que la Sharia prevé una regulación específica respecto a la mujer es la menstruación y el puerperio, ¿no? El puerperio, ya sabemos, son los 40 días después del parto, ¿no? Donde hay una serie de pérdidas de sangre, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la regulación islámica respecto al ayuno en Ramadán para la mujer que está en una de estas situaciones, menstruación o puerperio, por ejemplo? Sí, eh, digamos como la legislación islámica contempla todas las situaciones y la legislación islámica tiene el mismo origen que quien creó los cielos y la tierra y creó al ser humano, creó a la mujer y sabe su condición. Entonces sabe Allah Azza wa Jal que en esos días la mujer tiene una situación muy especial y por lo tanto le sería muy dificultoso ayunar. Entonces es a causa de eso que durante esos días, los días de la menstruación y los días del sangrado posparto, la mujer no tiene la obligación de ayunar, sino que lo que debe hacer durante esos días es abstenerse del ayuno, es por su propio bien. De alguna manera Dios está atento a que no suframos más de lo necesario, de manera que el sangrado indudablemente debilita, lo cual unido al ayuno sería una doble debilidad que en la Sharia, como hemos visto, no es lo que se pretende, ¿no? Exacto. En ese caso, el caso de que comience el periodo, la mujer debe abstenerse del ayuno. Aquí hay muchos escenarios que podríamos analizar. El primero de ellos sería cuando comienza la menstruación en las adolescentes. Es decir, los padres musulmanes educan a sus hijos en el ayuno mucho antes o varios años antes de que realmente sea obligatorio para ellos, porque comienza a ser obligatorio con la pubertad. Entonces, puede ser que algunas niñas por vergüenza, a veces falta de comunicación también dentro de las familias, no informen de que tienen el periodo y ayunen durante esos días de Ramadán. Eso es una necesidad dentro de los hogares musulmanes, que haya la comunicación necesaria para que las niñas tengan la capacidad de informar estas cosas a sus madres o a sus hermanas mayores para que no se dé esta situación y no estén ayunando esos días eh, que en realidad no deberían estar ayunando. Otro escenario es cuándo comienza. La mujer durante Ramadán tiene la obligación, como todo musulmán, de tener la intención de ayunar. Y aunque sepa que normalmente su ciclo comienza en ese día,
ese día debe comenzar el día con la intención de ayunar. Si durante el día comienza el periodo, entonces ese día queda en su totalidad anulado y desde el momento que comienza el periodo ya no tiene más la obligación de ayunar, es decir, el ayuno de todo el día queda inválido. Entonces ese es un día que debe recuperar una vez terminado el mes. Si la menstruación comienza al principio del día o comienza pocos instantes antes de la finalización del día, todo el día queda anulado como día de ayuno y la mujer debe recuperarlo una vez finalizado su periodo y finalizado el mes de Ramadán. ¿Qué pasa si el periodo finaliza durante la noche? Si finaliza durante la noche, entonces la mujer debe hacer el ghusl, el baño completo, para purificarse y comenzar a ayunar. ¿Qué sucede si el periodo termina pocos instantes antes del Salat del Fajr? Y el Adán del Fajr llega y la mujer aún no ha hecho el ghusl. ¿Debe ayunar ese día o no debe ayunar ese día? La respuesta es que sí. No es una condición para el ayuno que la mujer tenga el ghusl. La única condición es que ya no tenga el sangrado de la menstruación. Entonces, aun si ha terminado el sangrado durante la noche y ella luego del Adán del Fajr evidentemente tiene que hacer el ghusl para poder rezar la oración del Fajr, pero no es una condición de que tenga el ghusl al momento de comenzar el día de ayuno, es decir, que aunque no tenga el ghusl, comienza el ayuno de todas maneras. Esos son, en resumen, los escenarios que podrían darse. ¿Cuándo recupera los ayunos? Los recupera una vez que ha finalizado el mes Ramadán, compensando por cada día un día. La pregunta en este sentido es, a veces puede ser que las mujeres de nuestra nación, de nuestra comunidad, no recuerden exactamente cuántos días han dejado de ayunar, ¿no? No siempre la concentración, cuando se tiene mucho que hacer, mucho que leer Corán, mucho que cocinar, a veces se pueden escapar de la cabeza algunos detalles. En este caso, ¿qué debe hacer la mujer cuando no tiene claro el número de días exactos que Bueno, ha dejado de ayunar? sí, la duda podría estar en que son 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Ujú, Es decir, la duda es la cantidad de días. ujú. Entonces, en ese caso, el principio que se considera es que la mujer esos días no estaba ayunando porque eran días de menstruación. Entonces, la duda es si los ha ayunado o no los ha ayudado, no los ha ayunado. Entonces, el principio que se considera la Sharia es que no los ayunó. Entonces, debe tomar el número más grande o más alto sobre lo que tiene duda. Es decir, si está en duda si fueron 3 o 4 días, debe tomar el día 4. Si está en duda si fueron 4 o 5, debe tomar el número más alto, que es el 5, y así. Es decir, siempre em, en la Sharia, si uno Redondeando está... hacia arriba, digamos, ¿no? Exacto, redondando hacia arriba, ¿por qué? Porque la certeza en principio es el número más alto, porque el principio es que no estaba ayunando porque estaba con menstruación. Entonces, el día más bajo es la duda, pero la certeza es el número más alto porque en principio no estaba ayunando. Entonces, siempre debe tomar el número más alto por precaución. Y en este tipo de ayunos, ¿debe contar con su marido a la hora de establecerlos, como ocurre con los ayunos voluntarios normales, lunes y jueves, etcétera? ¿O no tiene esta necesidad de contar con la opinión del marido a la hora de, eh, de poner en práctica estos ayunos atrasados por puerperio, menstruación o enfermedad o lo que fuera? Bueno, en principio, para el ayuno del mes de Ramadán, la mujer no necesita consultar a su marido, ¿verdad? O sea, es una obligación eh, impuesta por Allah Azza wa Jal a todos los musulmanes, hombres y mujeres, y por lo tanto la mujer no necesita consultar a su marido si puede ayunar Ramadán o no, si debe ayunar Ramadán o no. Es decir, como musulmana uno tiene eh,
la mujer tiene la obligación de comenzar a ayunar el mes de Ramadán. Incluso si su esposo le dijera no ayunes Ramadán, la mujer tiene la obligación de desobedecer, ir en contra de la opinión de su marido, porque no se obedece a un ser creado si eso implica una desobediencia al Creador. Es un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam establecido en temas de aqida, de doctrina, es decir, nuestra obediencia absoluta es al Creador y a los seres creados es una obediencia relativa. Es decir, siempre que nos ordenen aquello que está establecido en la Sharia, seguimos su opinión. Pero si nos ordenan algo que está prohibido por la Sharia o que va en contra de un principio, una obligación dentro de la Sharia, pues no podemos seguir esa orden o ese consejo o esa opinión si va en contra de lo que está establecido en la Sharia. En cuanto a Ramadán, en este sentido está claro, la obediencia es a Dios y no a sus criaturas, sean quienes sean. Pero la cuestión es, ¿y cuándo estás recuperando ayunos de Ramadán fuera de Ramadán? Exacto, en ese aspecto, si son ayunos voluntarios, se debe consensuar, ¿verdad? Dentro de la familia, la mujer debe consensuar con su esposo por los derechos conyugales que hay para hacer ayunos voluntarios. En el caso de la recuperación de los ayunos de Ramadán, no es así. Es decir, si la mujer tiene que recuperar esos días de Ramadán, pone su intención de recuperarlo un día, es su derecho comenzar a ayunar ese día sin consultar a su marido siquiera. Y si estuviera ayunando y su esposo le requiriera su derecho conyugal o que dejara de ayunar por voluntad del marido, la mujer no tiene la obligación de romper el ayuno de ese día, como dijimos, porque no se obedece a un ser creado en desobediencia al Creador, porque completar ese ayuno que se ha comenzado para compensar un ayuno de Ramadán es obligatorio. Es decir, si uno ha comenzado, debe terminar ese día, a diferencia de los ayunos voluntarios. Los ayunos voluntarios uno es dueño de sí mismo. Es decir, uno puede decidir comenzar a ayunar y en la mitad del día lo han invitado o siente demasiada hambre y sed o siente mucho dolor de cabeza y puede decidir terminar el ayuno ese día. Mientras que si es la recuperación de un ayuno obligatorio, como es compensar los días de Ramadán, se debe completar ese día. Y por eso la opinión del hombre en esta situación No cuenta no tanto. cuenta, no cuenta. Y ya para terminar, hay una cuestión. Algunas mujeres, para evitar todas estas complicaciones derivadas de la menstruación durante el ayuno de Ramadán y tener que recuperar luego fuera de fecha y todo esto, algunas mujeres usan pastillas que contienen algún tipo de químicos de uso médico que lo que hacen es retrasar la menstruación. En este sentido, ¿esto está permitido o no? Así, ¿nos podrías iluminar brevemente sobre este tema? Los sabios no recomiendan la utilización de estas pastillas. Esto normalmente comenzó a utilizarse durante la época de la peregrinación, porque la peregrinación sí son días contados, además la dificultad del viaje, las reservas de los tickets de avión, eh, pero para lo que es Ramadán, los sabios dicen que Allah Azza wa Jal creó a la mujer con esa naturaleza y las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, las esposas de los sahabas, aceptaban su situación tal como Allah las había creado y recuperaban esos días después. Entonces, lo mejor es seguir la naturaleza tal cual Allah Azza wa Jal nos ha creado y a la mujer aceptar esa situación tal cual Allah la creó y recuperar esos días después. Ese es el consejo con respecto a esa situación. Además de que en muchos casos eso tiene efectos médicos secundarios no deseables, ¿verdad? Incluso Entonces, hormonales y de exacto, otros tipos. exacto. Entonces, lo mejor es em, No es recomendable. no recomendable. Distinta sería la situación de si la mujer se encuentra tomando pastillas anticonceptivas y como resultado de esto no menstrua durante todo el mes, entonces eso no hay ningún inconveniente y se considera que ha completado todo el mes. Para que lo fique, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo hoy. Inshallah seguiremos
contando con tus iluminaciones en otro capítulo. Es un gusto siempre charlar contigo, Ali. Shukran jazilan. Y a ustedes, aparte de agradecerles como siempre su presencia, pues recordarles que les esperamos aquí, como siempre, con la lista y deseamos contar con su atención en el siguiente capítulo de Ramadán Karim. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.